Queridos hermanos, el Evangelio del domingo 30 del tiempo ordinario está tomado de San Mateo, en el capítulo 22, versículos 34 a 40. Se trata de una controversia que Jesús tiene con los fariseos y los saduceos acerca del mandamiento, el más grande o el principal. Jesús se encuentra en Jerusalén desarrollando su ministerio público y allí tiene varias controversias con las autoridades porque ellas están buscando la manera de cómo poder acusarle y cómo poder eliminarle. Tiene controversias con los sumos sacerdotes acerca de la autoridad para enseñar en el templo de Jerusalén. Tiene una controversia con los fariseos y los herodianos acerca del tributo al César. Una controversia con los saduceos acerca de la resurrección. Y ahora se unen fariseos y saduceos para hablar del mandamiento principal y le dirigen una pregunta a Jesús. La pregunta es: Maestro, ¿cuál es el precepto, el importante de la ley? Los saduceos no creen en la resurrección y por tanto proclaman la vivencia de esta vida al máximo. Los fariseos creen en la resurrección y siempre vivían enemistados estos dos grupos, pero ahora se unen para estar en contra de Jesús. Y preparan a una persona supremamente importante, a un nomikos, es decir, a un doctor de la ley, a uno versado en la Torá, para que le dirija la pregunta a Jesús. ¿Cuál es el mandamiento, el grande? ¿Por qué? Porque todos sabían cuál era el mandamiento grande y Jesús también. Pero Jesús no observa el mandamiento grande que ellos retenían, que era el sábado. Dios mismo, después de la creación, descansó y el sábado es santo, es día de reposo y Jesús no lo observa. Y todos están esperando a que Jesús diga, pues el que conocemos todo, el sábado. Y entonces, si es el sábado, pues inmediatamente aquí tenemos cómo acusar a Jesús. Pero Jesús responde con algo supremamente importante para el pueblo de Israel, que está en el libro del Deuteronomio, el Shema Israel. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Es decir, escucha, oh Israel. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Este es el grande mandamiento que Jesús presenta. El verbo que se utiliza aquí es el amar, que es un verbo que no quería ser tomado por el pueblo de Israel porque hacía referencia a los dioses paganos y hacía referencia a una serie de cultos que no tenían nada que ver con la tradición del pueblo de Israel. Son los profetas los que comienzan a hablar de que el Dios de Israel es un Dios que ama de una manera esponsal en el libro del profeta Oseas. Dios es el esposo, Israel es la esposa. Y se establece una relación de amor. Ahora, a Dios hay que amarlo integralmente, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, es decir, con todos los bienes, tanto materiales como intangibles. Con todo hay que amar totalmente a Dios. Y el segundo es equivalente, dice el texto, homoios en griego, que significa igualito al primero. Amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden la ley entera y los profetas. No es suficiente el amor a Dios. Hay que amar
totalmente al hermano. Estos dos mandamientos son exactamente iguales. Acordémonos que le preguntaron por cuál es el grande mandamiento. Y Jesús responde con estos dos. Uno tomado del libro del Deuteronomio, como hemos dicho, el Shema de Israel, y el segundo tomado del libro del Levítico en el capítulo 19, versículo 18, donde se dice que hay que amar al hermano como a uno mismo. La novedad está en que para el pueblo de Israel el hermano era el que vivía en el mismo territorio, en el mismo país. Para Jesús hay que amar a cualquier hermano, venga de donde venga, sin discriminación de raza, pueblo, nación. Todos somos hijos de Dios y hay que expresar ese mismo amor de Dios por todos. Es uno solo entonces el mandamiento. Amar a Dios es amar al hermano y amar al hermano es exactamente lo mismo que amar a Dios. De hecho, que así nos dice la primera carta del apóstol San Juan. Si nosotros no amamos al hermano a quien vemos, no podemos amar a Dios a quien no vemos. Pablo recuerda que toda la ley se cumple con un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y que la única deuda que nosotros tengamos con los demás es únicamente la deuda del amor mutuo. Porque quien ama no es capaz de hacer ningún mal a su prójimo. Por eso el amor es el cumplimiento de toda la ley. De ahí depende, el texto dice pender, es como un gancho del cual estos dos mandamientos penden. Si uno se cae inmediatamente el otro. ¿Y por qué esa insistencia en que amar a Dios es amar al hermano, al hombre? Muy sencillo, porque el amor que se dirige al hombre es amar a la imagen de Dios, porque la imagen de Dios es el ser humano. Les deseo un feliz domingo.